quería manifestar que hay tantas cosas que he vivido ya en estos 29 años que me gustaría verlos en el Perú porque tenemos todas las condiciones. Aquí tenemos mejores todavía. En Quebec la altura máxima que tenemos no llega a 1000 metros y nosotros tenemos 4000 metros. Tenemos el agua que podemos aprovecharla en altura y también las tierras, desarrollo agrícola. Lamentablemente, bueno, decimos que somos un país agrícola, pero no hemos tenido esa vocación y tal vez es por la política debido a que la agricultura no da votos. Pero yo creo que la electricidad en este momento como está, sí es posible que genere riqueza y que pueda ser, digamos, vista económicamente. Y esta electricidad puede financiar al agro. Esa es una de las visiones que yo tengo, que allá se desarrollan y creo que se puede hacer muchas cosas aquí. Yo creo que con todas las riquezas que hay en el Perú, no me parece que deberían haber pobres, como es en Quebec. En Quebec nosotros, el más pobre recibe entre $1,200 mensuales, son dólares canadienses, porque prácticamente para su sustento. Hay también, se pagan mucho impuestos, sí, pero todo lo hacemos gustoso porque podemos cubrir a los desocupados, los que pierden su trabajo, a quienes se les ayuda para regenerar su profesión o su actividad, de manera que ellos puedan recuperar. Por ejemplo, hay empresas que desaparecen por cuestión de obsolescencia, entonces hay esa actividad que ellos necesitan, digamos, esta gente, mantener sus familias, y para eso hay fondos que vamos creando. Todos aquellos que tienen trabajo ayudan a la desocupación, ayudan a los que nunca trabajan, ayudan a los viejos, a las personas que pasan los 67 años ahora, antes era 65, a los niños. Bueno, salud y educación, como ustedes ven, se han creado empresas que son reproductivas y que generan los fondos para financiar todas las necesidades. Carlos, dime, en este esquema, por ejemplo, energético, y quizás también se puede llevar a los otros sectores, ¿existe una planificación nacional en Canadá que organice este desarrollo? Porque, como tú nos vas informando, hay una organización ya social, económica. Entonces, dime, ¿los organismos públicos están armonizados, coordinados? Bueno, Canadá es un país que está dentro del ámbito capitalista, pero también hay mucha orientación social. En realidad se tiene pues la preocupación por la salud de la gente, la educación, hay oportunidad y sobre todo es una compensación, si se quiere, o un equilibrio en la posibilidad de trabajo. En este momento no estoy seguro, pero debemos estar entre 8% de desocupados, que al 8% se les puede mantener, el 92% que trabaja puede ayudar dando un grano de arena para que esa gente reciba una cantidad. Y lo bueno de eso es que esa persona que recibe dinero y no trabaja es un comprador. Entonces está ayudando a que se muevan industrias y actividades. Y eso es lo que tenemos que tener. A mí me parece que es muy necesario una visión digamos, de desarrollo. Tenemos políticos, tenemos gente de mucha capacidad, pero que deben de orientarse. Necesitamos realmente, como lo he escrito últimamente una nota, necesitamos mínimo que Dios nos regale un estadista. Eso es lo que nos falta. Carlos, y dime, volviendo al tema energético, que es tan importante en el desarrollo, ¿cómo observas tú que vienes con frecuencia a nuestro país la necesidad de fortalecer muchas ideas que se han hablado siempre en nuestro país sobre proyectos hidroeléctricos, hidroenergéticos, en fin, tantas propuestas de profesionales como tú que caminaron por nuestro país y trataron de fortalecer esas propuestas? Creo que lo importante
es esto: la ley actual de concesiones no ayuda al desarrollo. Tal vez ayuda a que algunas empresas inviertan, en general son extranjeras, que llegan a tener buenos resultados económicos, pero no ayudan a un desarrollo armónico del país. Entonces, yo creo que el Estado debería tener una intervención, tal vez no en el manejo directo, pero sí una participación para favorecer a los sitios que sí necesitan electricidad. Yo acabo de presentar un cuadro, he hecho un estudio de cuánto cuesta la electricidad en el Perú y es algo increíble. Lima paga 3 veces de lo que yo pago en Montreal. Tarapoto paga 4 veces, Iquitos paga 5 veces, Rioja 5, Piura 4 veces, y así. Hay costos que no son razonables. Y no es que las empresas solamente estén ganando mucho, sino que hay un desorden. Y ese desorden está creado porque la iniciativa privada busca dónde tiene más rentabilidad. Por ejemplo, en este momento Lima posiblemente esté consumiendo de las centrales de Chilca. Eso es más caro que una hidráulica. ¿Y qué pasa? Que esa hidráulica a lo mejor por la distancia, hay el transporte, etc. Entonces eso hace que la energía sea cara. Entonces eso penaliza a la industria, porque una industria no se puede desarrollar con energía cara. Y así. Y yo creo que tenemos que reestructurar tranquilamente, olvidándonos de los aspectos políticos, de partidos o de tendencias, y pensar en el Perú como una posibilidad de desarrollo, como una posibilidad de tener un país que favorezca al hombre, al ciudadano. Carlos, en ese camino que tú has hecho en nuestro país, tú seguro recordarás esos proyectos que se hablaban. Yo recuerdo que en la selva se hablaba de 2 grandes proyectos, que ahorita estoy tratando de recordar sus nombres, pero que tú seguro los recuerdas, como también proyectos en el departamento de Amazonas, en fin, en muchos departamentos del Perú se hablaban de proyectos, ¿no? Como el que se hizo en el Cusco con Machu Picchu, que demoró tanto tiempo de desarrollarlo. ¿Te acuerdas alguno de esos nombres que podrían ser rescatados en estos momentos? Bueno, existe una cantidad grande. Yo tuve una suerte de conocer, almorzábamos de vez en cuando con don Santiago Antuna de Mayolo, allá por los años 60. A él se le dio una oficina en la avenida Bancay, donde quedaba la Corman. Entonces, a la hora de almuerzo nos encontrábamos de vez en cuando a conversar, asistido a invitaciones que él me había hecho para conferencias, y mucho recuerdo que en el norte había caguapanas. No sé si eso estaba en Amazonas o San Martín. Ese es un río, o Loreto. Es un río que es afluente del Marañón. Sé que tenía una capacidad equivalente al desarrollo actual de Mantaro. Ahora, el Mantaro en realidad está inconcluso. Se ha hecho solamente una parte, porque el Mantaro es una S. En la primera curva de la S está desarrollada, pero falta la segunda parte. Y lamentablemente en esa segunda parte existe una palabra que todo el Perú conoce, se llama Brain. El Brain está instalado ahí. Si se hubiera hecho la segunda curva del Mantaro, no tendríamos el Brain, que cuesta algunos cientos de miles de soles por día para mantener seguridad por el problema del terrorismo. Ya recuerdo los nombres, el Pongo de Mainique y el Pongo de Mancerich, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo veías tú esos proyectos? Bien, esos proyectos yo tengo, basado en las experiencias vividas en Canadá, tengo varios escritos, tengo cerca de 80 artículos, y uno de ellos hablo de una línea sudamericana que nazca de Venezuela, que una Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y termina en Chile. Esa línea la he hecho basado en algo que ya existe. En Centroamérica está unido Panamá con México. Hay una línea hecha que los canadienses iniciaron,
y veo que esa posibilidad existe dada la tendencia de integración que hay en Canadá. Entonces yo pienso que ese es un proyecto interesante. Otro que también he pensado y que, bueno, ya existe según escritos de periodistas, es un tren que nazca de Iquitos hasta Bayóvar. Ese tren, una buena parte de Iquitos hasta Estación 5 debió existir, pero lamentablemente no hubo pues la inquietud o ¿cómo se dice?, la idea de construirlo. ¿Cuándo se ha podido haber construido? Cuando se hicieron los oleoductos. Porque esos oleoductos, para hacer toda la logística, se usaron hidroaviones, helicópteros y también barcazas. Si hubiera hecho un tren a lo largo del eje de los principales, digamos, de los oleoductos, se hubiera utilizado y al final de las construcciones de los oleoductos hubiera quedado el tren prácticamente gratuito. No se ha hecho, pero es una salida que yo espero que es una deuda que tenemos con Loreto. Carlos, y a propósito del aspecto tecnológico, ¿cómo Canadá invierte en tecnología para mantener esa pujanza del desarrollo? Bueno, allá existen en todas las organizaciones, en todos los campos de la tecnología, hay siempre investigación. Yo he trabajado en Hidro-Québec y estuve cerca de 3 años trabajando en lo que se llama desarrollo, investigación y desarrollo, que era el apoyo a las universidades. Se hacían proyectos conjuntos, se les daba una asignación económica y se iba controlando el avance de estos trabajos. Y de rato en rato habían reuniones en algún hotel de todas estas propuestas de estos trabajos. Y eso era una actividad anual que hacía Hidro-Québec, que hace hasta ahora. O sea, hay inversión, no gasto. Que esos a veces también los conceptos que en nuestro país se confunden, ¿no? Para mí gasto es echar el dinero a la calle. Inversión es cualquier dinero para producir un resultado económico. Ahora, ¿cómo ve Canadá al Perú? Tú que vives en este gran país. Bueno, Canadá tiene un sistema que en realidad no encuentro hasta ahora una forma de trabajar. En Canadá hay acuerdos y son sistemas que no existen aquí. Entonces, por ejemplo, acá hay mucho condicionamiento, muchos registros, hay mucha pérdida de tiempo en papeles. Y allá, te voy a contar un caso reciente, existe una organización que se llama Desjardins. ¿Qué cosa es esta caja Desjardins? Es como una caja de depósitos. Lo curioso de eso es que esta que se llama caja de Desjardins, que es un apellido, en los años de General Velasco, vinieron estudiantes de la Universidad de Montreal a estudiar ese fenómeno, que eran las cooperativas. Llevaron la idea, la han llevado a cabo, y en este momento Caisse Desjardins debe tener cerca de $50,000 millones de capital. Y a tal punto, $20,000 millones. A tal punto que actualmente, hace unos meses, esta caja de Desjardins ha prestado al gobierno de Quebec para 2 proyectos importantes. Uno es hacer un puente de cerca de 2 kilómetros sobre el río San Lorenzo, que es el segundo río más caudaloso del mundo, es después del Amazonas. Es hacer el puente. Y el segundo proyecto es hacer un metro que sale del centro de la ciudad hasta el aeropuerto. Imagínense el poder, y todo eso pertenece a los trabajadores, son fondos de los trabajadores, ahí tienen ellos sus cuentas de banco, y de esa manera se puede hacer mucha labor. Y ahora se va a hacer estas obras. ¿Cómo se van a recuperar? Con peaje. Entonces, con peaje, cuando la caja de Desjardins pueda cobrar su dinero con los intereses pactados, en ese momento ya pasa a propiedad del gobierno, de la municipalidad o de quien sea el caso. Esto lo podemos hacer
en todo el Perú es posible hacerlo. No veo que sea negativo, pero tenemos que adaptar la legislación a nuestras necesidades y nuestra realidad. Y dime, Carlos, a propósito de la comunidad peruana que estamos hablando, ¿cómo está la nuestra en Montreal, en Quebec? ¿Y qué expectativas crees que tienen ellos con relación a su país, Perú? Yo, en noviembre, yo pensé me pidieron que presente un plan de desarrollo. ¿En qué consistía esto? Decía, ¿qué podemos hacer los peruanos, ¿no?, de Quebec y de Canadá para el beneficio del país? Y hay varias propuestas. Sería formar empresas, formar grupos, tal vez alguna región pueda pedir un financiamiento de un proyecto. Eso es la forma en que se podría apoyar, pero habría que chequear bien la legislación de aquí, porque si no te permiten hacer un contrato directo con una región, ahí prácticamente tendríamos que entrar en licitaciones y concursos, y eso pues es pérdida de tiempo. Para ellos es perder dinero y no hay mucho interés. El canadiense ha estado aquí. Hidroquebec, yo vine trabajando el año 99-2000 a hacer una línea que tal vez es una de las líneas que ha iniciado el desarrollo del Perú, que es la línea Mantaro-Socabaya. Lamentablemente Hidroquebec se tuvo que retirar, no quiero mencionar las razones exactamente, pero se tuvo que retirar. Y entonces es debido a las formas como estamos trabajando, donde las cosas no son muy claras. Bueno, efectivamente, ese es un problema que tiene nuestro país de hace muchísimos años, en la cual la burocracia administrativa, creo que no lo hace de mala fe, sino lo que falta es tener una buena revisión de procesos para darle a cada uno de los procesos los tiempos y las actividades necesarias y justas para desarrollar un trámite. Eso es una queja de muchas empresas extranjeras y también nacionales que dicen el burocratismo nos dificulta la inversión. Entonces, eso hay que revisarlo porque yo he tenido oportunidad como profesional del tema de la planificación, dirigir una oficina de organización y métodos del Ministerio de Cultura y ahí poder revisar estos temas, que muchas veces, como digo, no era por falta de voluntad de los empleados, sino porque nadie había hecho una revisión de los canales, como decimos nosotros los agrónomos, de riego. Si tú tienes un canal limpio, va a llegar el agua a las plantas, pero si lo tienes obstruido y con limitaciones, y así tengas un reservorio de 50.000 millones de metros cúbicos, no nos va a servir de nada. Entonces, eso parece ser que Canadá lo ha resuelto, ¿no? Bueno, para este caso yo quisiera mencionar, hace 3 años yo estoy procurando un proyecto que beneficiaría a cerca de 100.000 habitantes en la zona de Puquio, justo en la zona donde acaba de haber el accidente. Es debido a las lluvias, en esa zona se podría producir electricidad y después podría servir el agua para 3 fines específicos. Sería para hacer en el embalse pesquería, serviría para agricultura y el agua a través del desnivel poder producir electricidad. Todo excedente de agua pasaría a la zona arequipeña, esto es en Ayacucho, en la zona de Puquio. Es la parte inferior en Acaribe y Unión, donde las tierras están sedientas, todo exceso de agua, todo excedente de agua podría servir y aumentar la frontera agrícola. Este sería un proyecto que prácticamente se financiaría fácilmente. Lamentablemente es una organización sin fines de lucro, pertenece a los campesinos, está bien liderada, pero no se logra el apoyo para el estudio de factibilidad. Yo he logrado el 70% del financiamiento, que es del orden de 140 millones. El proyecto, en principio, está estimado en 200 millones para 52 megawatts y para un canal de riego para la zona principal de Puquio. Todo eso se podría hacer. Lamentablemente, no hay el dinero aquí que puedan ayudar. Se pide
garantías bancarias, una serie de condiciones que los campesinos no tienen, lo único que tienen es la tierra. No hay quien los ayude, no hay quien los apoye y lamentablemente como ese proyecto existen varios en el Perú que podrían desarrollar el agro, no solamente en las grandes extensiones, sino en sitios muy puntuales. Hay toda una serie de proyectos que se han visualizado cuando nosotros construimos la línea de transmisión. También ofrecimos en el año 2000 desarrollar el MAGES 2. Lamentablemente no se pudo hacer porque no se sabía cómo iban a devolver el dinero a la empresa. Y eso lamentablemente se pierde. Mire, ya son 15 años que hemos perdido. He presentado también sobre obras que ya se han dejado de realizar, cuántos miles de millones de dólares que no se han podido facturar porque las obras no se han realizado. Bueno, efectivamente ese es el drama que tiene el Perú, porque como tú sabes, la economía en el crecimiento sí ha crecido, ¿no? Porque imagínate que, por ejemplo, el Perú ha vendido 30.000 millones de dólares en minerales el año pasado. El Banco Central de Reserva tiene 65.000 millones de dólares en reservas. La liquidez del Ministerio de Economía también se da. Entonces, la pregunta es, siendo o teniendo un colchón de rico, ¿por qué el Perú sigue siendo pobre y con tanto conflicto social? Creo que vamos a tener que tomar los ingenieros una mayor participación en ese tema, porque tenemos, como tú sabes, en el Colegio de Ingenieros 17 especialidades que pueden servir como gran aporte a esta ruptura de embalse que tiene nuestra economía. Ahora, yo quiero seguir volviendo al tema de los peruanos en Canadá. O sea, existe la posibilidad de organizarlos y fortalecer algunos proyectos, ¿tú crees, hacia nuestro país? Yo creo que se tiene que hacer así. Lamentablemente, como yo decía, es nuestra estructura. Por ejemplo, nosotros no tenemos el mejor contacto con los consulados, con la embajada, no tenemos encuentros donde podemos manifestar nuestras inquietudes, donde podemos manifestar nuestras propuestas y donde podemos ver qué beneficios puede traer para el Perú. Yo creo que podría traer muchos beneficios. Conozco peruanos, entre ellos, por ejemplo, uno que es gerente general de una empresa que allá entrega dinero de riesgo. O sea, él hace préstamos y también dinero de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Es en proyectos un poco sensibles donde no se prevén éxito o utilidades. Entonces se entrega ese dinero sabiendo que no va a tener retorno. Entonces, si eso lo pensáramos, yo creo que aquí en el Perú, por ejemplo, el Banco Central de Reserva que destine 1.000 millones de soles por año para 2 o 3 o 4 proyectos concretos en el Perú que tengan la posibilidad de ser desarrollados y hacerlo conjuntamente con algún país, como se puede decir, el gobierno a gobierno, no hacer tantas licitaciones y concursos que se saben cómo se distribuye ese dinero, entonces podemos llevar adelante proyectos. Yo me acuerdo que esa línea la hemos hecho en 30 meses, me acuerdo que teníamos $100.000 de multa por día, no la pagamos porque cumplimos. Ahora dime, ¿qué factibilidad hay de que profesionales, por ejemplo jóvenes de la ingeniería peruana, puedan ser invitados por el gobierno de Canadá, por supuesto a través de la Embajada de Canadá o a través de algunos organismos de capacitación, para que también fortalezcan esta relación que tú nos estás desarrollando? Tengo entendido que el presidente Humala viajó a Ottawa y creo que ha tratado ese tema. Y me parece que hay en este momento algunas becas que se están dando en Canadá. Ahora, yo les hablo solamente de Quebec, pero nosotros tenemos 10 provincias y cada provincia también tiene la posibilidad de ofrecer. Tenemos las provincias petroleras, provincias hidráulicas y así, industriales. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad. Canadá ofrece
muchas posibilidades al desarrollo del Perú. Además, quisiera mencionar algo. Yo en algunas cosas que he escrito veo que los problemas que vivimos acá los vivió Quebec hace 50 años. Es increíble. Pero en esas épocas también se han tenido problemas, por ejemplo, con la deforestación. La deforestación era terrible. ¿Por qué? Porque Quebec fue declarado el rey del papel. Exportaba papel a todo el mundo, cortaban los árboles, pero no había nadie que plante. En este momento se están plantando 150 millones de árboles por año, en Quebec nada más. Así que eso significa 150 millones, que son, si ustedes hacen 10 kilómetros de la Plaza de Armas de Lima, 5 kilómetros a cada lado, plantan un árbol cada 10 metros y se van a Arequipa, llegarían en año y medio. Eso es lo que se hace continuamente. Cosa que necesitamos aquí también, porque plantar un árbol, ese árbol va a dar digamos, maderable, va a dar un fruto, un resultado que es económico. Una planta que vale un sol, al año ya vale 10 soles. No hay banco que nos pueda pagar eso. Entonces tenemos que trabajar en ese nivel. El otro nivel es el turismo. Tenemos una riqueza en el turismo que tenemos que saber explotar. En realidad, yo acabo de recibir un documento sobre Rioja, la zona de San Martín, que ofrece inmensas posibilidades de turismo, pero desgraciadamente no hay un apoyo integrado. En realidad hay mucho esfuerzo, pero que se queda en el camino. Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que viajar mucho, unir a la gente también, porque tenemos que ser unidos, no ver a un hotel al otro como un enemigo o un competidor, sino ser prácticamente copartícipes del éxito. Y dime, Carlos, tú que has hablado de la descentralización en Canadá, ¿cómo es la articulación entre esas provincias como Quebec, Montreal, en fin, todas las que existen, ¿no? Más o menos, cuéntanos a ver cómo Canadá ha logrado, porque se supone que ya hay una articulación nacional, ¿no?, que desarrolla esos programas. Así es. Por ejemplo, nosotros hemos mirado el descentralismo, o sea, la descentralización. ¿Qué hemos hecho? Hemos formado regiones. Está muy bien. Pero a partir de ello es solamente eso. En los 2 meses que he estado aquí he visto que cualquiera que reclama quiere que el presidente, el primer ministro o los ministros vayan allá. Entonces, le restan autoridad al presidente de región, le restan autoridad a los alcaldes, le restan autoridad. Y esa es una parte cultural que tenemos que cambiar. En Canadá, no solamente en las provincias existen un alcalde con autoridad, funcionarios con autoridad y respeto, presidente regional, llamémosle, o sea, el de Quebec, pero también hay un parlamento. O sea, el problema aquí en el Perú, tenemos un parlamento centralizado que prácticamente da leyes para todos los peruanos, pero un peruano de la selva no se puede comparar por razones de clima nomás, o por razones de temperatura, llamémosle, ¿no?, a uno de la costa o uno de la sierra. Entonces, cada región debería tener su mini parlamento. No quiero también pensar en burocratizar eso, pero sí cada región debería tener su manera de trabajar. Por ejemplo, los colegios, no sé si convenga que no todos los colegios empiecen pues en el mes de marzo, porque están lloviendo en la zona de selva, entonces cada zona tiene sus características, entonces debería haber una aparente, no sé, sería cuestión de pensarlo, porque si no lo vamos a ver desde el punto de vista más burocrático, vamos a crear pues diputados o congresistas en cada región y vamos a multiplicar, digamos, las personas que piensan, pero por lo menos podríamos repartirlo por regiones o grupos de departamentos. Hay que estudiarlo. Allá en Canadá hay 10 parlamentos, en el cual cada uno tiene su gente, y lo interesante de todo esto es gente muy bien pagada. Mire,
Hidroquebec, el presidente de Hidroquebec gana $25,000 mensuales y por hacer bien su trabajo tiene una prima de 200,000. O sea, $500,000 una persona. Y a pesar de eso, nosotros pagamos 1/3 de la electricidad que el limeño paga aquí, y 1/4 del Tarapoto, 1/5 de Iquitos, 1/5 de Rioja, 1/4 de Piura. No se puede, no sé qué pasa, es una contradicción, no la entiendo verdaderamente. Entonces eso tenemos que hacer, tenemos que comenzar a cambiar, no insultarnos. Ayer he visto en el Parlamento, ha sido una situación bastante desagradable en realidad. Yo pienso que todos se han sentido mal, pero tenemos que cambiar, ya es hora de cambiar. No es posible, el Perú tiene tanta riqueza, como yo lo vengo diciendo, no debe haber pobres en el Perú, y los ricos deberían ser más ricos, y el funcionario debería estar bien pagado. Tenemos que hacer una cosa que es bien importante también, es ver qué hacemos. Estamos hablando de la burocratización. Cada uno debe de cumplir un rol importante. Cada uno debe de darse a los demás y no pensar en los demás para servirse. Claro, el tema también pasa porque la regionalización, si bien es cierto, tiene un modelo, pero como bien dices tú, no está debidamente estructurado para que funcionen como unidades autónomas. O sea, tienen mucha dependencia del gobierno central, del Congreso, del Ministerio de Economía, de los organismos reguladores, en fin. Entonces, eso limita el desarrollo y, como bien dices tú también, nosotros somos 3 países, costa, sierra y selva, con culturas, idiosincrasias, recursos, que lo que debemos fortalecer es la peruanidad. Sentirnos todos peruanos, porque esta es nuestra gran casa, el Perú. No solamente los que vivimos en el Perú, sino los que están afuera y que seguro en algún momento, como tú, vienen a visitar a sus familias, a integrarse, a buscar aproximaciones, porque el desarrollo de nuestro país lo hacemos nosotros. Y también tenemos que ver esos modelos que son exitosos, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que encuentren un país verdaderamente sano en el sentido de cultura, de educación, de emprendimiento, que los niñitos comiencen a aprender a ser empresarios, a ser ejecutivos. ¿Cómo fortalecemos más ese tema, Carlos? Bueno, tenemos un inconveniente que yo veo, es la televisión. La televisión no la estamos usando bien. Yo veo que hay muchos programas que son prácticamente destructivos desde el punto de vista de manera de ser. Entonces nos están formando muy agresivos, desgraciadamente, y después no hay mensaje. La televisión, los periódicos no tienen un mensaje. No hay una editorial constructiva. Por lo menos debería haber una media página en cada diario donde digan qué esperan del Perú, qué es lo que desean para el Perú. Efectivamente, los medios de comunicación en el Perú se han distorsionado y creo que lo que falta es perfeccionar modelos como este que tiene el Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros, de estar informando en aspectos saludables, técnicos, y que esto también se lleve al mundo, porque como bien tú sabes, el sistema de Internet está abierto a cualquier persona que quiera ingresar a esta señal, y creo que también los medios de comunicación comerciales deben recibir también el aporte de nosotros. Y no es que crea que no haya voluntad, yo creo que también nosotros, los ingenieros, tenemos que aportar en los medios de comunicación a opiniones para que esto lo vea la población, tanto activa como se puede llamar pasiva, y que vean que los ingenieros somos los que ponemos el hombro al desarrollo. Las otras profesiones también, pero nuestros ingenieros están siempre en el frente de combate, como lo hiciste tú, como lo hice yo, y que logremos pues que las alianzas estratégicas, como tú nos estás informando entre Perú y Canadá, por ejemplo,
se concrete en aspectos importantes. Perfectamente. Yo me gustaría, a mi regreso, y estoy regresando la próxima semana, bueno, tener un mayor contacto con el consulado, con el embajador, por ejemplo, y poder estar a su servicio, ¿no? No necesitamos un honorario, simplemente tener pues una posibilidad de diálogo cuando se estime conveniente. En cada, por ejemplo, en cada provincia va a aportar, podemos reclutar a todos los peruanos de diversas profesiones. Tenemos muy buenos restaurantes peruanos en Montreal y desarrollados por peruanos que en realidad no son restaurantes baratos. Hay bastante, me ha costado en alguna oportunidad. Pero lo interesante es que hay gente que es emprendedora y tal vez ese emprendimiento deberíamos de contagiarlo aquí, regresar al Perú a hacer eventos y lo mismo llevar gente allá y hacer intercambio. Creo que va a ser muy positivo. Mira, yo te puedo informar de que la Cancillería, a través de su ministro, el embajador Gonzalo Gutiérrez, muestra mucho interés de que la Cancillería esté más cercana a los peruanos, a los profesionales, y eso lo vamos a iniciar ya pronto. Y Canadá creo que es un país que puede ser muy referente, ¿no? Con todo lo que tú nos estás informando en detalle, que nosotros no conocíamos seguro, es importante que esto lo podamos consolidar y que Perú y Canadá, que son países que tienen banderas muy parecidas o muy similares, se integren con ese objetivo, ¿no? De que países y familias se integren para que este mundo realmente sea menos agresivo, como tú dices, sea más solidario, sea más fraterno y que logremos tener el aspecto de desarrollo como un objetivo principal. Así es, agradezco la oportunidad. Estoy contento de haber venido aquí. Creo que este viaje, esta misión que he hecho ha tenido frutos. He tenido oportunidad de conversar, dialogar con mucha gente y creo que podemos en el futuro comunicarnos vía Skype y estar siempre presentes aquí, aunque estemos un poquito lejos. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muy agradecido, y a ustedes hasta la próxima con su programa Perú en el Mundo. Gracias nuevamente.